Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy día. Les pido por favor que coloquen su teléfono y también su computadora en el modo silencio, ¿ya? De tal manera que si entra algún mensajito, pues no interrumpa la clase. Entonces, todos estoy ahorita en su Canvas, que es la sección 205. Así que nos vamos a concentrar ahora en este curso. Estoy entrando semana 11. Tenemos material aquí en semana 11. Bien, entonces hoy día voy a trabajar con dos temas. Primero estábamos viendo la creación de objetos dinámicos. Hay dos programas más que intentaba mostrarles de los 5 que tenía para poder entrar. Luego voy a empezar a trabajar con templates, ¿ya? Si logro terminar template, entonces empiezo a trabajar con relaciones entre clases. Ustedes en teoría ya han empezado algo de ese tema, porque creo que me han comentado que están trabajando con relaciones de herencia. ¿Sí? Sí. Sí. Poner la clave, por favor, para la computadora. Sí. Póngate la boca. Y ahí tienes la clave. Estas dos letras son con mayúsculas. La letra de que no se cierre la puerta. Se la entreabierta. En lo que estoy aprendiendo es el texto. Estoy ahorita en semana 10. Me faltaba completar este tema. Ya estoy trabajando con objetos dinámicos. Entonces, estoy trabajando con este programita. Lo que hace el programa es pide la cantidad de lados que puede tener un polígono y luego pide los vértices, ¿cierto? Se pide varios puntos. Y lo que tiene que hacer es calcular el perímetro. Solamente para recordarles, porque con este mismo ejemplo estoy viendo varias estructuras de datos. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, el número de lados que es 5, significaría que trabajaría con un pentágono, ¿cierto? Entonces yo voy a leer acá 5 puntos. Porque mi número de lados ha sido 5. Yo iba a leer el primer punto, el segundo punto, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Ok? Entonces lo que pide el ejercicio es que ustedes pidan esos datos y luego creen los puntos. O sea, van a leer las coordenadas de cada punto del esclavo, lo que indique el usuario, y van a hallar el perímetro. Para hallar el perímetro, lo que ustedes tienen que calcular son las distancias, ¿no? Entre un punto y otro punto. Y al final hallarán y tienen el perímetro. Ya, entonces, en la clase anterior hemos empezado a resolver este ejercicio utilizando varias estructuras de datos. Hicimos 3 ejemplos, creo, pero me faltan 2. El primer ejemplo usaba un arreglo dinámico de objetos a la clase punto. Entonces yo les voy a hacer el dibujo. Aquí. Voy a trabajar en la pizarra. Vamos a ver si puedo prescindir del ecran. Ya, ahí más o menos. Listo. Entonces, si yo quiero hallar esto,
con el primer ejemplo, ustedes han trabajado con esta estructura de datos, o sea, han trabajado con un arreglo dinámico de objetos de la clase punto. Entonces, ustedes tenían un arreglo. Ya, este era el arreglo. Por ejemplo, se llamaba A, su arreglo tenía 5 casillas. ¿Está claro? Ya, pero como este arreglo va a manejar objetos de la clase punto, el punto ya está acá. Acá tienen un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. ¿Listo? Ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo estas coordenadas para ese punto, estoy poniendo aquí al azar. ¿Listo? Ya, después sería la nomenclatura. Si yo quiero, por ejemplo, imprimir ese valor, ¿cómo haría? ¿Qué podría? Porque ahí estoy trabajando con un arreglo de puntos, ¿no es cierto? Ya, yo quiero imprimir este atributo. ¿Cómo haría? ¿Qué podría poner? Self, ¿qué más? A2. A sería el arreglo, ¿no es cierto? Ya, este que está en la posición 2, ¿qué cosa sería eso? Este sería el punto, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, yo quiero sacar el atributo en Y. Entonces, tendría puntito en Y. Y con eso ustedes pueden imprimir ese valor. Si quisieran cambiarlo, pueden usar el otro método, el set. ¿Se entendió? Ya, entonces, este es un arreglo de objetos de la clase punto, ¿no? Ya está. Ese ejercicio ya lo vieron. ¿Sí? Ya. Luego hicieron el segundo. En el segundo, ustedes han trabajado con un vector de puntos. Entonces, en la segunda forma, ustedes han manejado un vector de objetos de la clase ese punto, ¿no? Y entonces la estructura es otra. Por ejemplo, ustedes han creado el vector. ¿Quién tiene el vector? El vector es un objeto de la clase vector, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo acá los puntos. Igual, 5 casillas. O sea, acá tengo el puntero begin y acá tengo el puntero end. ¿No? Ya, como es el vector de puntos, entonces han hecho eso. Al crear el vector, si le dicen que van a dimensionarlo con 5, ya se crean los puntos. Y después han podido darle los valores, ¿no? En X, en Y. Por ejemplo, este vale 13, este vale 15. Y estoy poniendo aquí los valores al azar. Pero esta es otra estructura distinta de la de allá, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya, entonces, en cada casillero del vector tengo un punto. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la ventaja o desventaja entre esta y esa? Claro, ese se elimina solo el vector, ¿sí o no? Si este fuese un arreglo dinámico, o sea, si yo estoy trabajando con una estructura que es así, que esto es dinámico, tendría que eliminar esto. ¿De acuerdo? Ya, entonces esta es la segunda, es un vector de objetos de la clase punto. Luego trabajaron con la tercera. En la tercera, ustedes han manejado ahora es trabajado con un arreglo de punteros a hacer puntos. Entonces, ahora están trabajando con esto, ¿no? Es un arreglo de punteros a objeto de la clase secundaria.
nuestra estructura. Este es un puntero, arreglo, y entonces primero dimensionan su arreglo. Ya este está apuntando acá, ¿no? Listo. Pero este arreglo no tiene a los puntos de aquí, sino que lo que tiene son las direcciones de donde están los puntos. Entonces los puntos se crean individualmente, la dirección es la que guardan ahí. Por ejemplo, si este punto está en esta dirección, esto es lo que guarda esto, ¿no? Este otro punto está en otra dirección de memoria, que no necesariamente es contigua a esta, puede ser cualquiera. Esa dirección guarda esto. Tienen el último punto, ¿no? Estos puntos no son contiguos. Están ubicados en diferentes posiciones. Entonces, ¿qué guarda este? Este guarda la dirección de la regla. O sea, este de aquí está guardando esto. La dirección donde empieza este arreglo. Desde la dirección, eso guarda esto. ¿De acuerdo? Ya, entonces, a ver, ¿cómo dimensionarían esto? ¿Cómo sería? Si quisieran pedir espacio de memoria para eso, ¿cómo sería? Por ejemplo, PA, ¿qué sería? Es un puntero, ¿cierto? Ya, ¿y qué tipo de dato hay donde está apuntando esto? Es un puntero. ¿A quién? Hacia punto. La cuenta es un puntero doble. ¿Sí? Si lo quieren dimensionar, le dicen new. Ya. Quieren 5 casillas, ¿cierto? Ya, ¿qué pongo? New. ¿Sí? ¿Se punto? ¿Se punto asterisco? Muy bien. ¿Cuántos? 5. ¿Claro? Pregunto, ¿nacieron los puntos? Solamente se ha creado esto, nada más. Solo tengo esto. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace luego? Se hace un bucle para crear punto por punto. Y se va colocando en la data acá. ¿Lo cuenta? Ya, ese es un arreglo de punteros, ¿no? A objetos de la clase puntos. ¿Sí? Ya, si quiero devolver la memoria, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué elimino primero? ¿Cómo eliminamos? Claro, primero hay que eliminar los puntos. ¿Sí? Luego este y esto hace que apunte al PTL. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende eso? Ya, esa es la estructura. Hasta ahí llegamos. Vamos ahora entonces con la cuarta. La cuarta maneja un vector. Esta maneja un vector de punteros a objetos de la clase ese punto. Ya, entonces, si yo creo este vector, voy a crear un objeto de la clase vector, ¿cierto? Y ahí entonces acá van a estar los casilleros. Lo dimensiono con 5, tendría esto. Ya, tengo el puntero aquí. Acá tengo el puntero en. Ya, pero entonces lo que yo voy a tener acá es esto. Aquí va a estar la dirección donde está un punto. Aquí va a estar la dirección donde está otro punto. Aquí la dirección donde está este punto. La dirección donde está este otro punto. Los puntos no están contiguos. Y este va a tener la dirección de este punto. ¿De acuerdo? Ya, entonces, cuando ustedes dimensionan el vector, tampoco están los puntos en cada casillero. Esto hay que hacerlo
¿Sí? Ya les publico el código. El código es acá. Estoy volviendo en el mapa, ¿ya? Ahí está. Vuelvo acá. Entonces, estoy aquí en semana 10, porque el material está ahorita en semana 10, que es este de acá. ¿Bien? Ahí está, donde está el puntero del mouse, chicos. Ahí. Y ahí yo voy a bajar el ecran para que vean por aquí. Entonces, estoy en este. Descarguen el cuarto. Ahí donde está el puntero del mouse, ahí tienen el código. Entran a mi GitHub y lo descargan. ¿Sí? Listo, entonces, estoy haciendo lo mismo. Ya solo lo he descargado. Lo estoy copiando donde lo voy a trabajar. Está ahí. Y ahora entro el aire. Primero, chicos, tienen que hacer un poquito para poder llegar ahí. Va a pasar un momento y continuamos. Estoy dando tiempo para que puedan mirar el código ahí en este. ¿O Sara? Sí. Ya les quedan 30 segundos. Chicos, entonces empieza a checar el código. Este proyecto tiene esos archivos. Se llama ICPP y tiene la clase C.H y la C.cpp. Estos dos archivos los han puesto ya en dos clases. Aquí está bien. Desde la última semana han visto esto. Ahí está, del punto que se conoce, solo se conoce X y Y, tienen un constructor por defecto, que en este programa está inicializando X en 0 y Y en 0. Ese es el constructor por defecto. Tienen el constructor sobrecargado, que ustedes dan los parámetros, los va a asignar acá. Tienen el destructor, por favor aumenten la palabra virtual para que esté correcto, porque el destructor debe ser virtual. Tienen el método que calcula la distancia. Le pido por favor a esa máquina que está sonando que la coloquen en modo de silencio, ¿ya? Entonces, esa función distancia es la que va a hallar la distancia entre los puntos, ¿no? Pero necesita dos puntos. Uno es el que origina la llamada, es decir, el objeto que llama, y el otro es el que le envía. Tiene los dos puntos y puede calcular la distancia. Tiene los métodos de acceso para manejar a X y para manejar a Y. El que calcula la distancia está implementado aquí. Solamente están usando la fórmula de Long para hallar la distancia. Y esto es lo que tienen aquí en este punto. Listo. Entonces, en main es donde estamos viendo nosotros, el programita. Lo que hace este programa es esto, ¿no es cierto? Ya lo ejecutó. Me está pidiendo la cantidad de lados del polígono, le pongo 5.
y me pide las coordenadas. Ya estoy ingresando a la sala. Y ese sería lo que empieza. Entonces, lo único que hace es tomar los 5 puntos, calcula el perímetro, pero luego destruye los objetos. Ahí está, miren. Y creados 5 puntos, están destruyendo los 5 puntos. Eso es lo que hace el parámetro. Entonces, ahora recuerden que la estructura es un vector de punteros a objetos de la clase punto. Y entonces miren cómo está la definición acá. La tienen en la línea 21. Una vez que le preguntaron al usuario cuántos lados quiere que tenga el polígono, lo leen ahí, ¿no? Le dicen, tiran el vector. El vector se va a dimensionar con 5 casilleros, pero en cada casillero va a tener un puntero a un punto. Entonces quiere decir que en ese momento no se han creado los puntos, solamente se ha dimensionado el vector. ¿Sí? Ya, entonces en este bucle se van leyendo punto por punto y hacen la conexión, ¿no? Y tienen un bucle que va desde 1 hasta 4, ¿no? Entonces leen la coordenada y crean el punto. Están llamando al constructor sobrecargado, crean el punto y el new devuelve la dirección donde está ese punto y lo colocan en el diccionario. ¿Están bien de eso? Entonces acá calcula las distancias y se calcula el último. ¿No es cierto? Porque aquí están calculando por bucle. Un punto con el que sigue, pero luego hay que calcular el último con el primero. Por eso se hace fuera del bucle. ¿Estamos? Entonces, la estructura corresponde al sistema de acá. Al de aquí. ¿Sí? Entonces, tengo que devolver la memoria. ¿Qué hago primero? Tendría que eliminar primero los puntos, que esto es lo dinámico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego el vector se destruye solo. ¿Se entiende? Es distinto del de allá, ¿no? Aquí tengo un arreglo de punteros a puntos. Acá tengo un vector de punteros a puntos. ¿Sí? Pero hay algún problema si tengo que eliminar el vector. ¿Si quieres qué? ¿Hay algún problema si le aplico el eliminar al vector? Es que no necesitas porque se elimina solo. Pero si lo pusiera arriba, Me imagino que sí, porque no necesitas instanciarlo, se va a hacer solo. Pero puedes probarlo. En cambio, casi tú tienes que destruir todo, ¿no? ¿Se entiende esa estructura? Ya. Y la última trabaja algo parecido, solo que estos objetos son inteligentes. Va a usar punteros inteligentes. ¿Han visto esa teoría? Ya, la diferencia es muy sutil, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, en esta versión del programa yo estoy manejando un vector donde en cada casilla tengo la dirección de los puntitos, ¿no es cierto? Ya, entonces, cuando destruyo esto, tengo que destruir por código los puntos y después se destruye el vector. ¿Estamos? Con punteros inteligentes, si trabajan con un vector de punteros inteligentes, la estructura es muy similar a esta. La única diferencia es que no necesito destruir los puntos. Como es un puntero inteligente, se va a dar cuenta. Cuando ya no se usa, se destruye. ¿De acuerdo? Ya, ahí les comunico el código. Ya, estoy cerrando este. Ya estoy volviendo a quedar Canvas, ¿ya? Y ahí, este sería el último ejemplo de estoy leyendo. Dice, vector de punteros inteligentes a punto. Está acá. Lo acabo de publicar y ahorita, bueno, voy computando con el ecran. Lo que pasa es que el ecran está paralizado. Bien. Ahí está. ¿Dónde está la manita del mouse? Es él. Lo pueden descargar. Listo, entonces, entro acá y descarga.
Ya, entonces ahora estoy abriendo. Digo, entonces espero entonces, bueno, un minutito para que puedan tener el código. Yo lo pueden ir mirando si lo tienen para darse cuenta que es parecido, cambia algo de la sintaxis para indicar que es un puntero y este no. Para que vean que trabaja, a veces les va a pedir una librería, ya creo que es la librería Memory, dependiendo cómo se instala su software. Pues está trabajando con esa instrucción que permite de los inteligentes, probablemente les pida ir de librería, y te lo hago. Estoy esperando. Puse el timer. Ya. Miren, el programita tiene la misma cantidad de archivos, acá también me dice pp y c.c.cpp, entonces eso está ahí. En la misma se ha reusado, la diferencia está acá en mí. Entonces, aquí le está marcando con rojito las instrucciones nuevas, que hacen posible el trabajo con los punteros inteligentes, pero está marcándolo como error, ¿no? Y entonces aquí les dice, aquí incluye la librería memory. Entonces vayan a sacar arriba y le dicen include memory. Listo. Ese fue el error, ¿verdad? ¿Ok? Ya, lo explicamos. Esto es parecido al anterior, solo que miren el vector cómo se ha definido. El vector va a tener en cada casillero a un puntero inteligente. O sea, va a tener la dirección de un objeto de la clase punto, ¿está? Pero está declarado así, shared ptr. ¿Listo? Entonces, trabaja exactamente igual al anterior. La única diferencia es que no necesitan destruir los fondos. ¿Bien? Ya, acá ha quedado el vector. El vector está vacío. Acá se dimensiona cada punto, pero cada punto está dimensionándose con esa instrucción, ya no con new, sino con make. Allá están declarando el puntero inteligente, es shared ptr, y acá están creando, ¿no? ¿Sí? Están llamando al constructor. Y entonces en cada casillero tiene la dirección de un objeto de la clase punto, pero ese puntero es inteligente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él, por el contexto, se da cuenta de que ese objeto ya no va a ser usado, simplemente lo elimina. O sea, no tengo que poner acá las instrucciones para eliminar los puntos, porque se van a eliminar solos. En la parte de la archivo me sale CRP porque he intentado arreglar el archivo para que puedan salir. Pero ¿lo has descargado y lo has descomprimido o lo has abierto de descomprimido? Parece que en tu máquina lo que te pide es que acá en el mail, además de incluir este header, le incluyas este de acá, c.c. Ahí prueba. O sea, haces. No sé por qué en algunas máquinas les pide, no debería, porque con la otra definición es suficiente, pero por ahí te pides. A ver, inténtalo.
Sí, sí, eso es. O sea, pero no sé, es por la forma como así se elabora el software, me parece. Porque no necesita, mira, yo acá sin esto, el programa se compila. ¿Bien? Entonces yo acá lo puto. Esto está compilando sin problema. Mira. Mira de lado. Le voy a poner los 4. Bien. Acuérdate bien, los puntos se están destruyendo, pero no hemos invocado en ningún momento que se destruya uno por uno, ¿no? Pero como es un puntero inteligente, está haciendo eso. ¿De acuerdo? Ya, entonces bien. Tienen varias alternativas cuando trabajan con varios objetos. ¿Cuál les parece más fácil? Con 5 en realidad, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál les parece más fácil? ¿Con arreglos o con vectores? Con vectores. Con vectores. Ahora, ¿cuál de las dos vectores? ¿Este o el otro? Este es el más sencillo, ¿no? Dependiendo de qué quieran hacer, a veces podrían usar una estructura como esa. Ahora, eso tiene la ventaja de que gran parte del código se lo ahorran, ¿no? En cambio, si trabajan con una estructura como esta o como la de allá, tienen que hacer todo. Más nativo, ¿no? ¿Sí? Por eso es que al inicio les decía que trabajen bastante con vectores para que tengan esa ventaja. ¿Entendió? Ya. Entonces, fíjense, chicos, cuando empecé programación orientada a objeto, hace más o menos 3 semanas, primero vimos cuál era el objetivo de la programación orientada a objeto. Y ahí ustedes saben que el objetivo es proteger los datos. Ya, entonces había que definir una clase para luego poder crear un objeto. Luego empezamos a trabajar programitas en los cuales había un objeto, 2 objetos de la misma clase. Con estos han trabajado todavía programas que tienen una sola clase y tienen varios objetos de esa clase. Solo que esos varios objetos están en arreglos o en vectores. Pero hasta ahora la clase, o sea, el programa tiene una sola clase. No hay 2 clases. ¿Entendieron? O sea, no hay 2 clases, sino solo una clase y varios objetos de esa clase. ¿Está claro? Ya, entonces ahora luego viene el tema de relaciones entre clases. Es decir, los programas en los cuales hay más de una clase. ¿Listo? Ya, pero antes de entrar a ese tema, porque ahí hay un ejemplo que utiliza templates, voy a hacer la parte de templates. ¿Ya? Templates lo van a ver con Ian un poquito más adelante y hay un PPT un poquito más extenso. Yo lo que he hecho es simplificar un poco ese PPT para que ustedes capten la idea primero, porque igual lo van a ver con él después. ¿Ya? Listo, entonces voy a poner la pizarra y voy a explicar el material. Para ver templates primero y luego entro a relaciones entre clases. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar hoy. Los programas ya son más grandes, así que yo estoy trayendo código hecho y lo estoy mostrándoles el código para que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Uy, chicos, entonces estoy cerrando esto y ahora estoy volviendo aquí al Canvas. En el Canvas, entonces, ahora sí estoy en semana 11. Ya no estoy en semana 10, estoy en semana 11. ¿Listo? Ya te voy a publicar el PPT acá. Luego les he traído ahí algunos ejemplitos que les vamos a ir chequeando en la unidad. Listo, entonces, haz el PPT. Estamos, entonces un poco la introducción a template. Lo que busco en esa parte de la clase es que ustedes se familiaricen con el uso de template. ¿No? Bien, entonces esa parte la voy a introducir con 2 ejercicios que están aquí. Este es el primero, utiliza arreglos. Entonces, acá voy a explicarles el código.
Entonces, ¿qué dice activo? Ahí está el centro del mouse. Este de aquí. Dice template arreglo. Es el primer ejemplo del uso de templates. ¿Está viendo para que lo podamos chequear? Estoy haciendo lo mismo, ¿no? Lo descargo. El primer ejercicio, template. Lo estoy editando con Excel. Este programita es estructurado, o sea, no es orientado a objetos. Recapte la idea. ¿Listo? ¿Lo tienen? Y vamos a hacer un paneo del programa, ¿no? Tengo un programa estructurado, o sea, no hay una clase, no hay un objeto, es un programa estructurado. Entonces, aquí hay varias funciones que están escritas en la parte superior. Acá hay una, esta es otra, y esta es otra. O sea, si se han sobrecargado funciones porque todos tienen el mismo nombre, pero los parámetros son diferentes. El bloque principal empieza aquí en la línea 48. ¿Sí? Ya, vamos a chequear, ¿ya? El objetivo de este programa es que calcule el promedio de un conjunto de datos que están en unos arreglos. ¿Vamos? Entonces, miren, por ejemplo, en la línea 42 se define un arreglo de enteros que tiene 7 casillas. Si yo quiero hallar el promedio de estos datos, ¿qué haría? Solo lo sumo y divido entre 7. Entonces, si hago una función para eso, sería esta. ¿Sí? Ya, tú le envías el arreglo. Acá les envío la dirección donde empieza el arreglo de entero. Lo suma, ¿cierto? Lo recorre, lo suma y luego calcula el promedio. Entonces, tú le das el arreglo, la cantidad de elementos del arreglo, calcula el promedio y te devuelve un dato doble. ¿Entiendes eso? No sé nada más. ¿Estamos? Ya, pero miren, ¿qué pasaría si ahora yo quiero trabajar con este arreglo? Este arreglo se llama arreglo 2. ¿Podría enviarlo a esa misma función? No, ¿por qué no puedo? Por el tipo de dato, porque este arreglo es de enteros. ¿De acuerdo? Mientras que este que le quiero pasar yo tiene otro tipo de datos que son floats. No podría. Lo que yo tendría que hacer es hacer otra función parecida a la anterior, ¿sí? En el cual reciba un puntero a un dato de tipo float. Le doy la cantidad de elementos y acá hace lo mismo. Simplemente acumula la suma, divide y devuelve un doble. Es el promedio. ¿Te das cuenta? Ya. No puedo solo en uno por el tipo de datos, porque el lenguaje es un lenguaje altamente tipado. Hace mucha revisión de los tipos de datos. ¿Entendió? Ya, entonces, ¿qué ocurre? Si yo quisiera ahora, por ejemplo, darle un arreglo de datos float, podría trabajar con esa función, ¿cierto? Pero si ahora quiero trabajar con un arreglo de datos doble, tampoco podría usar eso, porque el tipo datos sería otro. Es un float y le quiero mandar un arreglo de doble. Pero el código sería igualito, ¿sí? Sería ese de acá. ¿Sí? Entonces, miren, yo estoy haciendo lo mismo 3 veces, solo porque el tipo de dato es diferente. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahí están a tallar los templates. El template permite que ustedes hagan una sola función, sino que el template tiene que hacer la diferencia en el tipo de dato. O sea, yo le tengo que dar a la función el arreglo
la cantidad de elementos, pero le tengo que decir de qué tipo de dato es el arreglo. ¿Se da cuenta? Y entonces eso hace el template. ¿Sí? Y entonces viene el código. Para trabajar con template, se utiliza la palabra reservada template. Luego, entre el mayor y menor, le van a colocar esos tipos de datos que ustedes le van a enviar a la función, antes de enviarle los datos puros. ¿De acuerdo? Los datos puros van a llegar acá. Acá llega el arreglo y acá llega la cantidad de elementos. ¿Sí? Pero previo a eso yo tengo que decirle, oye, esta función va a trabajar, por si acaso, con un arreglo de enteros. O va a trabajar con un arreglo de float. O va a trabajar con un arreglo de tipo longitudinal. Le tienen que decir eso ustedes. ¿De acuerdo? Y además, si quieren, le pueden decir qué tipo de dato va a retornar. También se lo dice. Entonces, por ejemplo, esta funcioncita que reemplazaría las tres anteriores, ¿sí? Está trabajando con el template, al cual yo tengo que informarle cuál es el tipo de dato del arreglo y cuál es el tipo de dato de retorno, o sea, qué retorna es. En este caso, entre las tres siempre va a retornar un float, ¿no? Porque está haciendo el cálculo, un doble, perdón, haciendo el cálculo del promedio. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, esto trabaja así, miren. ¿Se ve ahí? La función generalizada está acá, a través del template. Entonces, yo tengo el arreglo, en este caso es de enteros, ¿y cómo la uso? Ahora voy a usar esta de aquí, ¿sí? Y entonces yo coloco, la función, ¿cómo se llama? Promedio, acá, promedio. Entre mayor y menor le informo los tipos de datos, ¿bien? Le digo, mira, el arreglo es de enteros. Este es de enteros, llega acá, a este de aquí, al tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato de retorno, o sea, cuál es el tipo de dato del promedio, es un dato doble. Se lo paso acá. He pasado tipo de datos. ¿Ok? Ya. Y luego le paso los datos mismos. En este caso es el arreglo, que iría acá. Y la cantidad de elementos que vendría acá. Y le estoy diciendo, oye, mira, el arreglo es de tipo de dato. Y tipo de dato es ese que yo le he pasado. ¿De acuerdo? Se acabó. Y el tipo de retorno es este de acá. Entonces tú le puedes pasar un arreglo de enteros, un arreglo de float, un arreglo de login, de lo que tú quieras. De acuerdo a ese contexto. ¿Se entiende? ¿Qué otros casos unos hay, Miss? Vale, pues o sea, el template lo puedes aplicar en un trámite orientado a objeto también. Ahorita estoy queriendo que capte la idea de qué es el template. ¿Ya? Entonces, en líneas generales, ¿qué sería? Yo a una función debo darle parámetros, ¿cierto? Ya, normalmente esos parámetros han sido los datos. Pero ahora con el template, aparte de pasarle esos parámetros, tengo que pasarle qué tipo de dato es cada parámetro. Ya, esa es una función muy inteligente. ¿Se entendió? Sí. Si el template es para hacer la función, ya sepa qué tipo de datos esperar, creo que lo diferencia precisamente de abajo dice el promedio, esperar el arreglo con tipos de datos de que se enteran. No, acá estás haciendo la llamada a la función. Este es el código de la función. Esta es la implementación de la función que ha usado un template. Lo que estás viendo en la línea 44 es el uso de esa función, la invocación a la función. ¿Te das cuenta? Acá estás usando la función. Estás haciendo que la función trabaje. Pero para que la función trabaje, tú la tienes que alimentar. Primero, indicándole cuál es el tipo de dato del arreglo, cuál es su tipo de dato de retorno de la función, y luego recién le estás dando el arreglo y la cantidad de elementos. Ah, ok, o sea, yo digamos que se vuelva a ser de cierto tipo. Claro. Sí, ok. ¿Se entiende eso? Entonces lo hemos generalizado. Esta es la otra llamada, miren. Esta de acá trabaja con un arreglo de flor. Entonces ahora, en la invocación que está aquí, en esta línea de código, el tipo de dato ahora ya no es entero, es float. ¿Te cuenta? Ya, y el tipo de dato de retorno sigue siendo doble. Igual está con el print ahí. ¿Se entendió? Ya, entonces ahora continúe con el programita y termínenlo.
Hagan que trabaje con un arreglo de datos dobles. Háganlo. Mismo. Bien. Por ejemplo, si el tipo de dato es entero, ya, pero coincidentemente promedio es un número entero. Pero tú le has puesto que va a retornar un double, ¿qué otro? No, es que depende, que tú lo trabajas de acuerdo a lo que quieres. No, no, pero claro, si estás sumando enteros y el promedio te da un entero. Pero Pero no tendría sentido, pues, porque el promedio no podría ser un entero, el promedio va a ser un dato constante, ¿no? Porque si no estarías perdiendo precisamente el promedio. Pero si tu pregunta es, si tengo que pasar necesariamente el tipo datos de retorno, no, porque tú puedes hacer, por ejemplo, la función, que siempre te vuelve un doble, entonces no tienes que pasarle eso, ¿de verdad? Pero sí le tendrías que pasar el tipo de datos de la regla, que eso lo tomas acá. Tú diseñas la función como quieras. ya, pero entonces es redundante poner el tipo de retorno, tipo de retorno. Porque en este caso tú estás devolviendo un doble. Claro. Cierto eso. ¿Sí? Porque en todos los casos está devolviendo un tanto doble. No importa que le envíes un entero, lo mismo, ¿sí? Al hacer el cálculo del promedio, va a devolver siempre un dato de tipo doble en estos tres ejemplos de acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, este template podría trabajar igual si solo trabajo con uno nomás, con este. Y prescindo de este, ¿no? Claro, por ejemplo, pero si calculas el promedio de, no sé, tienes 5 17, el promedio es 17. Claro, pero Eh, si tienes datos enteros y no son todos 17, va a ser un número que no es entero, ¿no? De promedio. Perdón, quería preguntar el detrás. Tu nombre. Bien, 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 pregunta. quería preguntar si en la función de arriba, antes del template, O sea, dame el número de línea. en vez de poner así, El número de línea, Dani. por ejemplo, en el cuadro, en vez de poner i, si le ponemos auto, sería lo mismo. Si le pones auto, el problema es cómo declaras estos vectores acá, perdón, estos arreglos. ¿Te cuenta? Porque tú puedes arreglar, o sea, tú estás diciendo, mira, aquí hago template si puedo poner acá auto, ¿cierto? Esa es tu pregunta en realidad. Ya, pero ¿qué ocurre? Que tú acá tienes dos arreglos de diferente tipo, que no están declarados con la palabra auto. ¿Te cuenta? Y ahora te pido que hagas el tercero acá. A ver, completen. Hagan que trabaje, solamente para que practiquen la anotación, porque al final ya tienen la idea clara. Solo practiquen la anotación. Hagan que trabaje con un arreglo de datos doble. Que puede tener la cantidad de letras que tienen, ¿ya? Y no tiene la función. Pero usen esta función de acá, ¿no? Esta de aquí. Ya, llámenla. Hagan que trabaje con un vector, perdón, un arreglo de datos de tipo doble. ¿Sí? Preguntas. Entonces, profesor, las funciones que están en la línea 4 hasta la línea 25 pueden ser reemplazadas con el término, ¿verdad? Por si acaso, claro, o sea, acá yo he traído estas para poder explicar el concepto, pero en realidad estas ya no las necesitaría, Claro. porque estas tres han sido reemplazadas solo por eso. ¿Sí? Miren, es más, lo voy a borrar acá. Bórrenlo y hagan que trabaje esto solo con tres arreglos diferentes. Va a trabajar un solo. ¿Se entiende la idea del template? ¿Sí? Ya. Terminen eso. Ahí. Trabajen con un arreglo de datos de tipo doble. Con template. Pero acá, pues claro, estás invocando a esa función de acá. Que es el template, por lo tanto le tienes que dar toda la data que necesita esa función para que pueda trabajar. ¿Ya? Haz que trabaje la función que es en la línea 30. Invoquenla. Súper fácil esta es.
¿Quieren hacerlo? Claro, lo que tienen que hacer es crear el vector, ¿no es cierto? Ya, entonces, el vector va a ser de datos de tipo doble. Ya, le ponen el nombre que quieran, de la cantidad de casillas que quieran. Por ejemplo, 5, para no tener que llenar tanto. Ahí le ponen los valores que quieran. 1, 2, y ahí llevo 2. 3, 4, 5. Ya, entonces ahora llamo a la función. Entonces, para llamar a la función, tengo que calcular el promedio, ¿no es cierto? O sea, la función me devuelve el promedio. Si quieren imprimir de frente eso, podrían hacer así. Le dice, el promedio es, y ahí entonces acá lo concatenan con lo que les devuelva la función, pero tengo que llamar a la función. Mi función se llama promedio. Ya, ahí está. Entonces le digo, mira, la función se llama promedio. Pero antes de pasarle los parámetros, tengo que informar de los templates. Entonces, entre el símbolo de mayor y menor, ahí tengo que darle los tipos de datos. Me pide 2. Aquí debo dar este y este. O sea, el tipo de dato del arreglo, en este caso es doble, y el tipo de dato de retorno, que también es doble. Ya está. Y entonces ahora sí mando los parámetros de la función, que sería el arreglo y la cantidad de elementos. ¿Ya está? Entonces ahora va a ser el cálculo. Este, ¿no? Este, ¿no? ¿Se entendió el template? Uy, chicos, ¿tienen su break de 10 minutitos? Para que se puedan distraer un poco. Tienen 10 minutos para ustedes. Si José quiere salir, puede hacerlo, está en el break, ¿ya?
Lo que pasa es que el audio está dando el tiempo a su demanda. Es tú estás mandando. O sea, tú estás llevando el tipo de datos, son un parámetro que pero no lo reemplaza. Mi pregunta es una función parámetro, la palabra pero eso no sabe. Así depende del fondo, porque es un caso general. Eso es un caso que no usa como un funcionador. Eso es Sí, ¿no? Siempre la gente que se ¿dónde lo pongo? Pero ¿qué pasa con lo una función de los empleados no son necesario que más pero y es una forma general para que tú lo veas muy bien. no, solo es decir que sabes. Ah, claro. Claro, sí, lo digo, por eso. Sin embargo, para los usuarios Para eso. la versión Hay mucho estrés de más. Porque el contenido son las organizaciones. Primero la mano, por el número es ahí, así porque ya se piensa permutación. ¿Sabes lo que es la permutación? Ya, entonces empieza por Ya, pero usa, porque ¿cuál es el enunciado? Tienes que armar todos los números. El 1 al 100, versión básica. ¿Cómo Y de yo, lo o sea, lo que tres, tengo los 4 números. ya, tienes el 3, el 7, el 4 y el 5. Entonces, por ejemplo, el 1, el 5 menos 4. Después el 2, 7 menos 5. Estás empezando mal, ¿no? O sea, con el 3, el 7, el 4 y el 5, ¿qué quieres decir? Formar todos los números que uno quiere. ¿Cómo te Operando. parece? Operando ese número.
Ah, eso es súper importante. Digo, no estás pensando en eso. Lo que yo pensé que tú me habías dicho es, ¿qué número puedo formar con el dígito 3, 7, 4 y 5? Ya, voy a escribir. Igual es Sí. Y una unidad. sí. Entiendo que te lo haga. Y esa es tu tarea. Sí. Yo he visto. Yo fui a reuniones exitosas. Si lo descompones en funciones es más fácil. No, porque lo que tú quieres es, por ejemplo, quieres obtener el 1, quieres obtener el 2, quieres obtener el 3. Entonces es una función que le mandes los dígitos y en este parámetro ya que lo quieres. Pero la usas varias veces. Pero igual vas a tener que hacer varios cupos. Sí. Pero te digo, si lo descompones como funciones, te va a ser más sencillo todo. Por lo tanto, tienes que llevar la cuenta de qué números ya generaste. Ajá, sí. Vas a hacer un arreglo. Pues chicos, continúa entonces. Y entonces, viendo el tema de template, había hecho un solo ejemplo, voy a buscar ahora el segundo ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí se los publico y les pido que los carguen. Y yo voy a hacer lo mismo.
El ejemplo 2. Ya es este, ¿ya? Dice, ejemplo 2 de template, círculo y rectángulo. Entonces, la descargo. Lo estoy copiando aquí. Y lo estoy extrayendo. Sí, chicos, entonces ya lo tienen. Tenemos el ejemplo 2 en el slide. Ahí tiene por favor para poder seguir. Ya, solamente les doy 30 segundos. El ejemplo número 2 ya debe estar en su slide. Ya, lo chequeamos, ¿ya? Este programita tiene varios archivos. Ya acá miren, en el CMX están viendo, tiene MICPP, tiene tipos.h, donde hay la definición de tipos de datos. Luego tiene una clase que se llama rectángulo, y ahí tienen ese rectángulo.h y ese rectángulo CPP. Y luego tiene un círculo. Ese círculo.h, círculo CPP. Ya, entonces estamos hablando del uso de templates, pero esta vez en un programita que tiene clases y tiene objetos, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir aquí. La clase círculo, está acá. Y es una clase básica porque solamente tiene la definición de un círculo. Tiene el radio, solo que el radio es de tipo decimal. Se ha creado un tipo genérico. En este archivito que se llama tipos.h hay estas definiciones. Se ha creado para el float y le han llamado material. Para el otro float le han puesto otro que se llama de tarea, pueden usar cualquiera. Entonces, el círculo, acá, el radio es de tipo float, en realidad. Tienen el constructor que le da valor al radio. Tienen el destructor, el método de acceso que manipula este. Ya, hay un método que calcula el área y otro que calcula el perímetro, no hay más. O sea, es un círculo que permite hacer el cálculo del área y del perímetro, ¿no? En el CPP están implementados algunos métodos, por ejemplo, el que calcula el área y el que calcula el perímetro. ¿Se entiende la clase círculo? Vamos con la clase cuadrado. No, perdón, rectángulo. La clase rectángulo lleva la información de un rectángulo, o sea, tiene el largo y el ancho, tiene su constructor, que le da valor al largo y al ancho, tiene el destructor, dos métodos para manejar el largo, ahí está, el set y el get, y dos métodos para manejar el ancho, el set y el get. Tiene el método área y el método perímetro. La implementación de estos dos métodos igual están aquí. Bien. O sea que ambas clases solo llevan datos simples de un círculo y de un rectángulo. ¿Se entiende eso? Ya, ahora vamos a ver. En la función principal, ¿sí?, hay algunas funciones. Primero, empiezo aquí ya, en la línea 26. Ahí empieza la ejecución del programa, ahí están, ¿cierto? Acá crearon un rectángulo. El rectángulo se llama R. Se ha creado con un largo de 50.5 y un ancho de 25.2, pero es un rectángulo, como el silvestre es un objeto estático. ¿Estamos? Acá han creado un círculo, se llama C de círculo. El radio es 17.90 y es un círculo.
Y acá han llamado al método imprimir y al método imprimir. Acá con el imprimir y recibir un rectángulo, este es imprimir pero recibe un círculo. Estos métodos no forman parte de la clase, están acá afuera. Este permite imprimir un rectángulo. Tú le pasas un rectángulo y el método saca el área y el perímetro. Y se imprime los datos del rectángulo. Entonces, ahorita, acá, este está invocando a este. ¿Se entendió eso? Ya. Ahora el otro. Acá han creado el círculo. Y acá hay otro método de imprimir, que es este de acá, que va a imprimir el área y el perímetro del círculo. Pero este método es distinto de este, porque el objeto es otro. Acá el objeto era un rectángulo, acá el objeto es un círculo. Se ha sobrecargado porque tiene el mismo nombre. Ya hasta la función está sobrecargada, tiene el mismo nombre, hay dos funciones con el mismo nombre. Pero los tipos de datos son distintos. Este recibe un rectángulo y este recibe un círculo. Entonces, los dos métodos que están trabajando acá son estos dos. ¿Se entiende eso? No hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Miren, si ustedes miran estos dos métodos, comparen la línea 9 y 10 y la 15 y 16. Igualitas. ¿No? La misma, están llamando al método área y al método perímetro. Solo que acá el objeto es un rectángulo y acá el objeto es un círculo. Si usan un template, pueden hacer una sola versión de esa función. ¿Se dan cuenta? Solo que ahora no le van a enviar un float, un doble, sino le van a decir cuál es la clase. ¿Se dan cuenta? Le van a decir si el objeto es de la clase rectángulo o de la clase círculo. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, ahí está. Dice template. El tipo es digamos, la variable en la cual va a decir la clase del objeto, ¿no? Entonces acá le voy a informar si es que es un C cuadrado, pues un C rectángulo o un C círculo. Y este recibe el objeto, acá hace el reemplazo, miren, ahí está haciendo el reemplazo, y llama al método área y al método perímetro. ¿Sí? Ya, entonces, acá están haciendo eso, ¿sí? Aquí han creado los dos objetos, y ahora están llamando a ese método, que ya se generalizó, está usando el template. Pero cuando usan ese método, ustedes tienen que decirle, ¿no? Tienen que informarle. Perdón, que acá estoy tratando de cambiar el color. Acá, miren, llaman al método, imprimir, y entre los signos de mayor y menor le están dando la clase, en realidad, ¿no? Se está mandando un C rectángulo, o sea que R es de la clase C rectángulo. Y acá vuelven a llamar al mismo método, solo que ahora están C, es de tipo círculo. ¿Lo entendió? Nada más, o sea, no hay más misterio ahí. ¿Se entiende los templates? ¿Sí? Sí. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, soporte. En realidad lo que he visto es una de las implementaciones del polimorfismo, en este caso por template. Listo, entonces estoy cerrando esto y terminé la parte de template. Acá tiene uno más, pero bueno, es un ejemplo chiquitito, si igual si quieres ahí te lo publico y a ustedes lo revisan. Exacto. Ya, el ejemplito 3 es este de acá. Del profesor y el alumno. Si quieren lo pueden chequear, lo pueden mirar. ¿Listo? Ya. Chicos, entonces, he terminado la parte de objetos dinámicos, o sea, les he enseñado a trabajar con las diferentes estructuras de datos. Luego he hecho la parte template y ahora voy a entrar a relaciones entre clases. ¿Sí? Ya, entonces voy a publicar eso. Este es el PPT, probablemente lo desarrolle en un par de clases. No creo que acabe hoy día, porque es un poquito largo. Entonces, estoy aquí. Relaciones entre clases. ¿Estamos? Abre PPT entonces. ¿Ah?
Ya, esta es una unidad nueva, porque como les decía hace un ratito, todos sus programas que han hecho hasta ahora solo tienen una sola clase, excepto este último, ¿no? En el programa, era un programa orientado a objeto, hay una sola clase y hay instanciado un objeto, dos o varios objetos, pero de la misma clase. Entonces ahora van a tener programas en los cuales no va a haber una clase, sino va a haber más de una clase. Pero como son varias clases, se va a establecer relación entre esas clases. ¿Sí? Ya, entonces entramos al tema de relaciones entre clases. Esta es otra unidad. Las relaciones entre clases son 4. Asociación, composición, agregación y herencia. Como la herencia tiene un tratamiento especial, no está en esta unidad, está en una unidad aparte donde se ve solamente herencia. ¿Ya? Es más, yo la veo herencia con polimorfismo, pues tiene mucha relación. Entonces ahorita voy a trabajar relaciones de expresión, de composición y de agregación, pero ustedes saben que hay una más que es la de herencia. ¿Ya? Entonces voy a empezar. Lo que buscamos en esta parte de la clase es que ustedes se familiaricen con relaciones entre clases. Primero le están definiendo digamos, qué significa relaciones. Entonces, este término dice, es una relación, es un vínculo entre dos objetos. Este vínculo se presenta porque ambos objetos se necesitan mutuamente para lograr realizar una actividad o la realización de unos servicios. Ya, entonces, los objetos van a trabajar juntos para hacer algo que se necesita que se haga. Ahora, las relaciones, dicen, nacen por la misma dinámica social o porque la naturaleza así lo creó. Lo que pasa es que la programación orientada a objetos lo que busca es modelar el mundo real en un programa. Pero obviamente no va a ser al 100%, ¿no? O sea, trata de modelar eso aquí a través de un programa. Entonces, por ejemplo, puede haber una relación entre una persona y un vehículo. Yo puedo decir, la persona es dueño del vehículo, ¿no? O puedo decir, por ejemplo, la persona es padre de hijo. Puedo decir, el doctor atiende a pacientes. Puedo decir, la persona trabaja para una empresa. Puedo decir, la persona tiene una cuenta de ahorro. O la persona tiene asignada una póliza de seguro. O puedo decir, la persona dirige cursos. La persona posee un sueldo. La persona es dueño de un vehículo. Ya hay relaciones. Entonces, miren, las relaciones son estas, son 4. Asociación, composición, agregación y herencia. Vamos con la primera. Lo que buscamos ahorita es que ustedes reconozcan cuál es el tipo de relación que hay entre las clases. Y que además ustedes puedan reconocer esa relación si ustedes miran un diagrama de clase, por los símbolos. ¿Ya? Y también que puedan identificarla a través de alguna frase, cuando ustedes quieran hacer un diagrama de clase. ¿De acuerdo? Ya, entonces las relaciones de asociación. Empezamos con la primera. Dice, el momento en que dos objetos se unen para trabajar juntos y alcanzar una meta, yo puedo hacer una relación de asociación. Pero es una relación débil. En el sentido este, para validar la asociación, normalmente se reconoce con esa frase, usa un. ¿Ya? Esta es la frase, usa un. Por ejemplo, yo puedo decir, el cliente usa una tarjeta de crédito. Puedo decir, el ingeniero usa una computadora. Pero la relación es débil porque el ingeniero no deja de ser ingeniero si no usa una computadora. Ella es ingeniero. ¿Pero? El cliente, por ejemplo, el cliente del banco, no necesariamente tiene que tener una tarjeta de crédito para ser cliente del banco. Puede ser cliente del banco porque tiene una cuenta de ahorro, ¿ya? O porque tiene una cuenta corriente, pero no necesariamente una tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Ya, entonces por eso es que la relación es débil. Y cuando yo puedo decir, usa un, la relación es de asociación. Yo puedo decir, ¿no? El ingeniero usa una computadora, el cliente usa una tarjeta de crédito. Ahora, ¿cómo reconozco en un diagrama de clases? Este es un diagrama de clases al estilo UML. ¿Sí? Ya, entonces normalmente los diagramas de clases se expresan así. Cada clase tiene un recuadro que está dividido en 3. Acá va el nombre de la clase, acá
colocan los atributos, acá se tocan los métodos. ¿Ya? Miren este. Se llama automóvil, aunque en el ejemplo que voy a hacer se llama taxi. Esto es los atributos de esa clase y estos son los métodos. ¿Estamos? La relación de asociación se expresa aquí. Dice, es una línea con una flecha en el extremo apuntando a la clase asociada. Entonces, cuando ustedes en un diagramita miren este simbolito, saben que la relación es de asociación. ¿En serio? Y que esta es la clase asociada, porque la flechita está apuntando a esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, esta clase va a estar asociada aquí. Entonces, en el ejemplo que les vamos a mostrar, se está estableciendo una relación de herencia entre una clase taxi y una clase chofer. Entonces, el taxi va a tener asociado a un objeto de la clase chofer. ¿Ok? Ya, entonces les voy a dar el código. Y voy a publicar el código. Lo tienen también en la PPT, pero si lo quieren ver en la máquina, lo tienen acá. ¿Listo? Ahí lo tienen. Descárguenlo. Acá. Sí, el primer ejemplo es de la clase taxi y el chofer. Listo. Entonces, lo voy a abrir ya. Voy a abrir. Chicos, ¿hay un cero? Nivel personal en mi. Están descuidados, ¿no? En mi salón de la mañana comenzó uno que tenía varios con todos los comités. De ahí me piden como Ya que había pasado, estamos segundos. Y ahora sonado bajito. Listo. Ya, me imagino que ya tienen el programita. Miren, este programa tiene varios archivos. Voy a ver ese MXXX, ¿no? Miren. Tenemos una ICPP. Como hay dos clases, hay dos archivos por cada clase. Por ejemplo, acá están los datos del chofer, o sea, la clase y acá está el CPP. Ya, y luego tienen el taxi, taxi.h, está en CPP. Y este tiene tipos de datos genéricos, tipos.h. Ya, entonces empiezo por este. Tipos.h, solamente hay la definición de un entero, se llama tipo entero, char, tipo carácter, string, tipo sí. No hay más. Tres tipos de datos. Listo. Luego empiezo con el chofer.
¿Qué se sabe del chofer? Bueno, del chofer se va a llevar estos datos. Sus nombres, que es un string, y el número de la licencia de conducción. Tienen el constructor por defecto, tienen el destructor, tienen un método que le da el número de la licencia, o sea, este de hacer el dato acá. Tiene el set nombre, que le da el nombre, y tiene un dato, el contrario de este de aquí, que sería el get nombre. Tiene nada más, o sea, es una clase que lleva datos, nada más, o sea, nombre y número de licencia conducir. ¿Estamos? En el CPP está la implementación de los métodos. Tienen el constructor por defecto, tienen el destructor, tienen el que le da el número de la licencia de conducir, le dan un string y lo colocan en el atributo de la licencia. Tienen otro que le dan el nombre y lo colocan aquí el nombre. Y luego tienen el método que informa hacia afuera el valor del nombre. Dice que el nombre y el devuelve los nombres. ¿Se entiende esta clase? Ya, esta clase es esta de acá. Esa es la clase que va a ser la clase asociada, ¿no? ¿Estamos? Ahora vamos a ver la clase esta de aquí, solo que no se llama automóvil, sino se llama taxi. Ya la estoy abriendo. Este es taxi. Y el CPP tiene la implementación de algunos métodos. Estoy ahí, en la clase taxi. ¿Listo? Ya, esta clase es una clase que tiene 3 atributos, ¿no? Y tiene todos sus métodos. ¿Qué cosa tiene? Tiene el número de la placa del auto, que es un string. Tiene la marca. Y acá tiene un puntero a un objeto de la que tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? Es la primera vez que ustedes tienen esto. Una clase cuyo atributo no es un entero, no es un doble, no es un login, no es un string, sino que además es un puntero que va a apuntar a un objeto de otra clase. ¿Entendió? Entonces, este es un puntero que va a apuntar a donde va a estar un chofer. Pero, y ahí se va a establecer la relación de asociación. ¿No? ¿Qué más tiene? Bueno, tiene el constructor por defecto, tiene su destructor, tiene los métodos que manejan a la placa, set placa, tiene el que le da valor a la marca del auto, un método para imprimir y un método que les devuelve la placa. Pero hay un método clave que es este de acá, que se llama setChofer, porque este método lo que va a hacer es justamente hacer que ese puntero, el chofer, apunte al objeto de la otra clase, que va a ser un chofer. Ya, ahorita lo van a entender. Entonces, hasta ahí, lo que tienen ahorita es 2 clases. Hay una clase asociada y a una clase más grande que va a contener a la clase asociada. ¿Listo? Este es el chofer, la clase chofer, y este es la clase taxi. ¿Estamos? En la clase taxi yo voy a tener un atributo que es un puntero que va a apuntar a donde está un chofer. Entonces, ahí este método va a establecer esa conexión. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a ver cómo se hace eso. Primero voy a chequear los métodos de la clase y luego voy a la función main, ¿ya? Así que si por ahí no se entiende todavía, tranquilos porque todavía no tienen todos los elementos para entender. ¿Sí? Ya, entonces, si yo quiero crear un taxi, primero tengo que definir la clase, ¿no es cierto? Cuando la clase está definida y todos los métodos implementados, recién voy a poder instanciar a un taxi. ¿Estamos? Y entonces ahorita se lo he mostrado en la clase. Los métodos están implementados acá, miren, en taxi CPP. Entonces, ¿qué tiene? Constructor por defecto, del objeto. Destructor, lo destruye. Este le da el valor a la placa. Lo único que hace es al atributo de mi placa le asigna la placa. Ya. Este de acá es el que va a recibir el puntero a un objeto ya creado. Entonces, por fuera de esta clase van a crear al chofer. Y le van a dar el puntero a ese objeto aquí. Entonces, lo único que hacen es ese puntero lo asignan acá. ¿Ok? Acá le dan la marca del taxi y lo colocan en el atributo marca. Esto de acá, que no los confunda, lo explico ahorita, ¿ya? Pero no tiene relación directa con las relaciones de sucesión. Aquí hay otro concepto. ¿Qué ocurre? El lenguaje C mira a los periféricos como archivo.
¿Qué significa eso? El mouse para el C es un archivo. El teclado para el C es un archivo. El monitor es un archivo. Si tuviese una impresora, la vería como un archivo. ¿Pero? Ya, entonces, ¿qué ha pasado acá? Que cuando llaman a este método, le están pasando el cout. Cuando ustedes imprimen algo, hacen esto siempre. Y dicen, por ejemplo, cout. Tengo sueño. ¿Sí? Y ahí entonces se imprime en el monitor. Ya, pero esto en realidad es un objeto de una clase que se llama OString, de Open. Entonces, esto es un objeto de una clase que identifica un archivo de output. Entonces, lo que han hecho aquí es pasarle el cout a esta función. Y acá lo han recibido. Lo que la variable le han puesto OS. ¿Ya? Entonces, le han pasado el cout. ¿Y el cout de qué tipo es? OS. Pero el cout, acá no se llama cout, no lo han recibido en la variable OS. Entonces, cuando quieren imprimir esto, ponen OS, flechita, flechita, información. OS, las rayitas. OS sacan la placa, porque están en esta misma clase, ¿no es cierto? Acceden al atributo de frente. Pero al hacer esto, acá le han dado el puntero y del otro objeto, que es el que está asociado, han sacado el nombre. Y lo único que está haciendo es imprimir. ¿Se entiende eso? Ya, en resumen, esta función recibe un objeto de la clase OString, que es el cout. Y solo lo están usando para imprimir. Porque para eso sirve el cout. ¿Se entendió eso? Y aquí que no los confundan porque es otro concepto, ¿no? Están haciendo una variante chiquitita de archivo. Tienen el método que devuelve la placa y eso es todo en la clase taxi. ¿Se entendió? No, no es cierto. Todavía no saben cómo funciona. Van a ver acá. Solamente aquí está la definición de la clase y la implementación de los métodos que lo que he mostrado ahorita. Pregunta, levantaste la mano. En la fila 29 del taxi CTP, o sea, podríamos utilizar en vez de OS el sound normal. Claro, es que esta es una variable. O sea, lo que te están haciendo es que están pasando un parámetro. Y tú cuando recibes el parámetro le pones el nombre que quieras. ¿Ya? Solo que ese parámetro no es un float, ¿ya? No es un entero. Sino que tampoco es un objeto como, por ejemplo, un círculo, ¿ya? Sino que te han pasado al objeto que es la pantalla. Te han pasado el cout, ¿ya? Y acá le has puesto el nombre OS, le has podido poner lo que quieras acá, el nombre. Sí. ¿Y cuál es el propósito de hacerlo de esa manera? El propósito es, aquí lo que están haciendo es enseñar a manejar objetos, ¿no? Porque en realidad el cout es un objeto. Gracias. ¿Ya se entiende esto? Ya, entonces para poder captar la idea de las relaciones de asociación, la van a entender en la función main, ¿ya? Lo único que he hecho ahorita es decirles, oye, miren, del chofer llevo estos datos, hasta la implementación de los métodos. Del taxi voy a llevar estos datos, o sea, voy a tener la placa del taxi, la marca del taxi, y voy a ver aquí cómo le asocio un chofer a ese taxi. ¿Claro? Ya, ahora, acá todo va a cobrar sentido. Abro la función main, ahí está ahí. ¿Qué hago aquí? Incluyo a setchofer.h y a settaxi.h porque voy a crear dos objetos. ¿Estamos? Y aquí ahora voy a usar la pizarra. Bien, esto trabaja así. En la línea 6, lo que hace el programa es crear un objeto dinámico, ¿sí o no? ¿De qué clase? Pero se crea un chofer. Ya, entonces acá hay un puntero. Pero el puntero se llama Juan. Ya, es un puntero 8 bytes, ¿cierto? Va a tener la dirección de memoria de un objeto. Y dice new, setchofer. Entonces el chofer se crea con las características de la clase chofer. O sea, se crea con esto. Ya, ¿qué hay? El número de licencia. M, guioncito, número de licencia. Ya, y aquí hay un espacio para almacenar eso. ¿Sí? Luego tiene el nombre. M, nombres. Nombres, ¿no? Ya. Entonces acá hay un espacio para almacenar una cadena ahí. Sí. Y luego están los métodos, ¿cierto? Constructor, destructor, todos los que están viendo ahí. Ese es
el objeto que se ha creado aquí en la línea azul. Ya, este se ha creado acá. Solo que este objeto es dinámico, ¿no es cierto? Entonces ya saben que este está en el heap. El new devolvió la memoria, o sea, devolvió la dirección de memoria de este objeto. Que si fuese ese, en realidad esto guarda esto. Ya, a nivel de dibujitos, ¿se entiende eso? Ya, ¿qué hice? Creo un objeto. Solo que no le he dado los valores acá todavía. Vamos. Ahora, línea 7. Está creando un taxi, pero también el objeto es dinámico. Entonces, acá le dice Toyota. Ya, está creando a un Toyota. Un puntero. ¿Sí? Y ahí crea un taxi, un objeto. Pero ese taxi se crea de acuerdo a lo que han mencionado acá. ¿Qué hay? Hay 3 atributos. El atributo M placa, que es de tipo string. Acá vamos a tener la placa del carro. Luego tiene la marca. Y ahí aquí también es una cadena. Luego hay un puntero. Ya, dice M chofer. Este es un puntero. Que ahorita está apuntando al null PTR. ¿Está claro? Ya. Este objeto es dinámico, lo han pedido con new. Este está en el heap. La dirección de este objeto es guarda esto. ¿Se entendió? Ya, entonces, en resumen, hasta ahorita tengo 2 objetos independientes. Bien. Hay un chofer y hay un auto. En este caso un taxi. Solo que no tiene valores todavía acá los atributos. ¿No? Ya, ¿qué hace luego? Lo que hace le dice, ya mira, el chofer se va a llamar Juan Pérez. ¿Entiendes eso? Ya, entonces acá, chofer es Juan Pérez. Le setió el nombre. Ya, luego, ¿qué hizo? Le dice, Toyota se placa. Entonces a este objeto le setea la placa. ¿Qué placa? A1Z521. Ya, esta es la placa del auto. Ya, pero miren lo que dice acá. Dice Toyota flechita Z. ¿Cierto? ¿Y ahí qué le pasa? Le pasa la dirección donde está este objeto dinámico. ¿Se enteró? Y entonces miren el método ahora, dice. ZChofer. Le están pasando 0xFF44, que es la dirección donde está este chofer, ese objeto. Entonces, miren, el ZChofer, aquí, el código es este. ¿Sí? Recibe un puntero a un objeto de la clase chofer. Y lo único que hace es asignar ese puntero a mchofer. Este es mchofer, que ahorita está indefinido. Se está apuntando, perdón, a mi PTR. Y acá va a guardar 0x FF44. ¿Qué significa? Que este está apuntando a esto. Se estableció la relación de asociación. ¿Se cuenta? Este objeto, ¿ok? El chofer está asociado acá. ¿Se entiende? Ya, entonces se están topando con un objeto en cuyo atributo tiene la dirección de otro objeto, de otra clase. Han asociado el chofer al taxi. ¿Se entendió? Ya, con el circuito queda claro, ¿cierto? ¿Ok? Y ahí es que hacen luego acá, aquí se va a enseñar. Dice, oye, imprime datos. Ya, pero ¿quién origina la llamada? Este de acá, ¿sí? Dice, oye, taxi, en este caso es Toyota, imprimir datos. Y le pasan el SEO. O sea, están llevándose la pantalla, ¿no? Entonces voy a mirar el código. Acá. Imprimir datos está en la clase taxi. Y acá. Acá llegó el SEO, ¿sí o no? Entonces dice, SEO, información de taxi. Yo no le pregunté. Y ahí sale, miren, información de taxi. Luego dice rayitas, ahí están las rayitas. Luego le dice
que imprima la placa, como está en la misma, este es un método de la clase taxi, saca la placa, ahí está la placa. ¿Ya? Pero acá, el atributo es un puntero, ¿sí o no? Lo das referencia y ya llegó al tercer. Y de ahí está usando el método getNombre y saca el nombre. Okay. Pero lo hace a través del método de acceso, ¿no? Porque está afuera, no está acá adentro. ¿Se entendió? ¿Se entiende la relación de asociación? ¿Con qué frase la reconoces? Usado. ¿Cuál es el simbolito? La flechita. En un diagrama de clases lo reconocen así. En este caso, la clase asociada es la clase chofer, solo que acá hay un error. Es una imagen, no se la puedo cambiar. Aquí debe decir taxi, ¿no? El taxi viene asociado a un chofer. El taxi usa un. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, entonces de las 4 relaciones, esto es solo asociación. Me falta ver relaciones de composición, de agregación y de herencia. ¿Se entendió? Sí. Chicos. Entonces, es lo que voy a hacer ahora. Les quiero pedir un favor. Yo tengo que ingresar sus notas hasta el lunes. Ya, entonces no sé cómo voy a hacer, pero tengo 3 secciones, de cada uno tengo que corregir. 45 por 3 por 3. Es lo que tengo que corregir. ¿Ya? Entonces voy a estar sentada seguramente el sábado domingo. ¿Sí? Corrigiendo. Entonces, cuando acabe de corregir, yo les mando un mensajito por el Canvas. ¿Ya? Y les digo, ya está su nota de la PC2. Se las publico un par de horas para que la miren en el Grayscore. Si no están de acuerdo, me ponen el reclamo inmediatamente a través del Grayscore. ¿Ya? Porque ahí lo corrijo porque tengo rúbrica y les voy a marcar el error. O les voy a poner todo el puntaje. ¿Sí? Entonces, estén atentos. Al que me mandan, yo lo reviso. Si tiene razón, les pongo más puntaje. Si no, se queda la nota. Y luego ya subo el link. ¿Ya? Ayúdenme con eso. O sea, solamente les estoy pidiendo que estén al tanto de los mensajitos que le pueden llegar a través del cámara. ¿Qué es? De la PC2, la nota de la PC2. ¿Qué vieron? No sé, porque depende, voy a calificar bien sábado, ¿no? Sí, Lo de la evaluación continua. La de evaluación continua tengo que tabular. Yo los he evaluado de 2 maneras. Con Kahoot, y se toman acumular puntitos. Y luego les he dejado algunas tareas que han subido al Grayscore, que las han hecho en casa. Todos tenían puntaje. Y a veces les he hecho programar acá también, y lo han subido al Grayscore. Ya, yo tengo que calificar eso, y lo que hago es sumo el puntaje. ¿Ya? Por ejemplo, el que tiene más puntaje tiene 180 puntos, no estoy inventando, ¿sí? Les regalo 10 puntos. Por favor, hay 10 puntos, ¿sí? Entonces, si tuviesen 180 puntos, le estoy dando a su favor sería 170 el corte. El que tiene 170 tiene 20. Y los demás es la proporción. ¿Se entienden cómo voy a calcular la nota? ¿Sí? Y son 3 complicados. Esa es la tengo. ¿Ya? Pero igual te voy a mandar un mensaje. ¿Ya? Ya. Ok, chicos. Muy bien, entonces estamos quedando así. ¿Ya? Vengan finalmente a estar al tanto de las tranquilos para llegar a estar en el chamba. Dale. Vamos a dejar.